Un enemigo no era necesariamente un rival, un adversario, alguien que se levantaba en oposición a una persona, sino que simplemente por el solo hecho de no ser un amigo era considerado un enemigo. Y cuando hablamos de algo íntimo, estamos hablando de algo muy adentro nuestro. ¿Sí? Algo muy adentro nuestro. Estamos hablando de algo que está en nuestro interior, no que está en nuestro exterior. Ahora, en una ocasión Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Muy parecido a lo que los romanos pensaban. Si no sos mi amigo, sos mi enemigo, aunque no me hayas hecho nada. ¿Sí? Ahora, un enemigo es simplemente alguien que está en contra o que se opone a. Un enemigo es algo o alguien que se opone, que está en tu contra, que no quiere que vos logres algo, X. Entonces, una de las cosas que como iglesia hemos muy malinterpretado, y cuando hablo de iglesia hablo de la iglesia en general, es esto de la famosa guerra espiritual. La iglesia ha dicho: vamos a hacer guerra espiritual, y ha pensado siempre en enemigos que están fuera. ¿Sí? ¿Me siguen? No se me distraigan, porque si se distraen después les va a costar volver. Un enemigo para la iglesia es aquel que está fuera. Por eso la iglesia, por ejemplo, dice: vamos a hacer guerra espiritual contra el espíritu de envidia, ¿no? Y juntan a la iglesia 5 de la mañana a orar contra el espíritu de envidia durante 7 días. Pero el problema es que estamos buscando enemigos externos. Y la envidia, para que primeramente pueda operar, necesita de un envase. Como todo lo que es espiritual, necesita de un envase. ¿Sí? Es decir, que el espíritu de envidia no puede operar si no tiene un envase, si no tiene una vida que manifieste esa envidia. Entonces el problema no está afuera, sino que el problema ahora ¿dónde está? Adentro. No es el espíritu de envidia que habla de manera envidiosa. Es Diego, me voy a poner como ejemplo para que se entienda, es Diego el que es movido por ese espíritu de envidia para hablar de manera envidiosa acerca de algo de alguien. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que vivimos buscando enemigos afuera cuando el problema está adentro. Entonces, la guerra espiritual, la lucha espiritual no existe como tal. No tenemos que buscar enemigos afuera, tenemos que buscar enemigos ¿dónde? Adentro. Mirá lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, del 13 al 15. Dice: y a vosotros, ¿a quiénes? A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados te perdonó? Todos. Los pasados, los presentes y los de mañana. Entonces, cuando mañana falles en algo, no te quedes: ay, mira la que hice. No, corre a los pies del Señor y pedirle perdón. ¿Sí? Porque ella te perdonó de todos tus pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz. En la cruz Jesús triunfó sobre Satanás, sobre todo principado y sobre toda potestad. Entonces, explíquenme, si alguno lo puede entender, cómo es que vamos a ir a pelear contra un enemigo ya derrotado. ¿Qué sentido tiene que yo diga: vamos a hacerle guerra al enemigo, si ya está derrotado?
No tenemos que pelear contra un enemigo derrotado. Ya está derrotado. No lo venciste vos, no lo vencí yo. Lo venció Jesús en la cruz. Amén. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Declarar: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por eso soy vencedor, porque Él, cuando venció a Satanás en la cruz, cuando derrotó a todo principado y a toda potestad, juntamente con Él me hizo vencedor. Y entonces estamos buscando todo el tiempo algo contra qué pelear. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque tenemos la necesidad de sacarnos la culpa de encima. ¿Sí? ¿Me siguen? Tenemos esa imperiosa necesidad de sacarnos la culpa de encima. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la culpa en el otro. Si yo peco es porque el otro me movió a pecar. Porque alguien más tiene la culpa. Yo no fui. Eso es muy del argentino, ¿viste? El argentino se manda uno y dice: yo no fui. Yo no fui. Ahora, todos los principados y las potestades, todos los demonios, Satanás mismo, el diablo, que te culpaba, que te acusaba y te condenaba, fue derrotado, lo acabamos de leer recién. Entonces ya no existe la famosa guerra espiritual. Ahora hay otra guerra que vos y yo batallamos día a día y que necesitamos descubrir para entender dónde está la razón, el motivo del por qué muchas veces nos sentimos, aún siendo hijos de Dios, derrotados. ¿Por qué muchas veces como hijos de Dios pareciera que no hemos entendido esto y vivimos en derrota, vivimos mal? Hay un problema y ahora lo vamos a descubrir. Hay muchos creyentes que siguen empecinados en pelear una batalla que no es. Están buscando ese enemigo que ya ha sido vencido. ¿Qué sentido tiene? Pensá un momento, ¿qué sentido tiene pelear contra alguien que ya fue derrotado? ¿Sabés que en el boxeo, cuando alguien es campeón, es el boxeador, el campeón, el que decide contra quién pelea? A vos ya te gané, a vos no te voy a dar la posibilidad de convertirte en mi retador. Voy a decidir yo como campeón contra quién voy a pelear. Y a veces nosotros estamos focalizados mal, porque estamos peleando contra un enemigo que ya fue derrotado. Voy a pelear contra el diablo. El diablo ya fue derrotado. Si no te enteraste, te estás enterando hoy, la Biblia dice que el diablo ya fue derrotado. Los principados y las potestades también fueron derrotadas. Dice la Biblia, lo acabamos de leer, que Jesús los exhibió públicamente. Los que tienen negocio y los que pasan frecuentemente por el negocio se dan cuenta que cuando el dueño del comercio quiere exhibir algo, lo pone en la vidriera. ¿Sí o no? Para que se vea, tengo esto. Bueno, Jesús lo que hizo fue eso, agarró el acta de decretos, la clavó en la cruz y dice que los exhibió públicamente. Miren, miren. Le habló a los cielos, a la tierra y a los que están debajo de la tierra. Le dijo: miren, Satanás y todos sus demonios ya fueron derrotados. Miren, están exhibidos. Entonces vos y yo tenemos que apropiarnos de esa victoria cada día. Pero hay gente, cristianos, que están empecinados en pelear una batalla que no es tal, porque no se puede pelear contra un enemigo ya vencido. Cristo Jesús triunfó en la cruz, y cuando Él triunfó en la cruz y cuando resucitó, lo que hizo fue devolvernos todo lo que el primer hombre había perdido por desobediencia. Adán había perdido todo lo que Dios le había dado por desobediencia. Cuando Jesús resucitó, cuando muere en la cruz y resucita el tercer día, lo que hace es devolvernos todo lo que se había perdido en el Edén, que era mucho. Entonces, ¿qué sentido tiene pelear una batalla que ya está ganada? ¿Qué sentido tiene seguir buscando un enemigo que ya está derrotado? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué muchas veces nos sentimos derrotados? ¿Por qué muchas veces, sabiendo o conociendo esta realidad espiritual, nos sentimos derrotados, nos sentimos mal? ¿Por qué es que muchas veces, inclusive teniendo promesas de parte de Dios, las cosas no suceden? Y yo te voy a explicar por medio de la palabra cuál es el verdadero enemigo. Mirá lo que dice Marcos,
Evangelio de Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23. Dice, pero decía Jesús que lo que del hombre sale, eso contamina ¿a quién? Al hombre. Porque de dentro, ¿de dónde? De dentro, hace así, del corazón. Vamos, ¿de dónde sale? Del corazón de los hombres, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro, ¿de dónde? De dentro salen, dice Jesús, y contaminan al hombre. Jesús estaba charlando acá con unos religiosos, gente de la época, que estaban preocupados porque los discípulos del Señor no se habían lavado las manos. Entonces le dicen a Jesús, ¿tus discípulos no se lavan las manos? ¿Cómo comen con las manos sucias? Entonces Jesús va avanzando en el diálogo y le dice, muchachos, ustedes se preocupan por lo que entra, pero no están pensando en lo que sale. Porque el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale. El problema es lo que hay en nuestro corazón, que es lo que termina contaminando nuestra vida, arruinándola. El problema no es lo que entra, aunque también hay que cuidar lo que entra. El problema es lo que sale, porque de dentro del corazón sale todo eso que te acabo de leer recién. 2 veces Jesús en esos versículos señala la palabra o la expresión de dentro. De dentro del corazón. De dentro del corazón salen todas esas maldades y contaminan nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguimos buscando enemigos afuera, para no reconocer que el problema está ¿dónde? En el corazón, adentro. En tu corazón y en el mío. En nuestro corazón. El enemigo más grande que tenemos entonces no está afuera. Ahora está ¿dónde? Adentro. Dejemos de buscar enemigos afuera. Empecemos a mirar nuestro corazón para ver qué es lo que nos está sucediendo. Porque muchas veces, al no ver lo que hay en nuestro corazón, no podemos llegar a solucionar los problemas que tenemos. El problema no es el espíritu de envidia, el problema es la envidia que tengo dentro. ¡Oh! ¿Por qué él tiene esto y yo no lo puedo tener? Y viste, se les va transformando la cara a medida que van hablando. ¿Por qué él sí y yo no? Ay, tienes un problema dentro. El problema no es lo que el otro logró, el problema es lo que hay dentro tuyo, que todavía no lo logras ver. ¿No hay mentira muchas veces? ¿No hay crítica? Claro. ¿No hay traiciones? ¿No hay deslealtades? Y podríamos seguir, ¿no? Los celos los mencionó, claro. Competencia. Ahora, eso no está afuera. Yo no veo algo que diga competencia. Celos. No encontré nunca un cartel que diga, guarda, acá está el enemigo, competencia. No lo encontré nunca. Sí lo encontré en un envase, en una persona. De carne y hueso, igual que vos y que yo. Entonces el problema no está afuera. El problema está adentro. Vamos a la guerra espiritual que muchos se han inventado porque estaban aburridos. Vamos a inventar algo que se denomine guerra espiritual. Y vamos a armar todo un batallón de guerreros espirituales. Y vamos a clamar y vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a poner 7 días de ayuno y de oración y de guerra espiritual porque tenemos que derrotar al enemigo crítica. Y vos los ves, parecen los ramos espirituales. Pero después llegan a casa y como el verdadero enemigo no fue confrontado porque está adentro, ay, ¿viste lo que dijo? Te lo quiero contar. ¿Viste lo que habló? ¿Viste cómo se vistió? Entonces, ¿fue derrotado el enemigo crítica? Porque ¿dónde está? Adentro. La envidia. La envidia.
muchas veces no es visible hasta que la persona habla. Cuando la persona habla, viene y te dice: ay, ¿por qué vos lograste eso y yo no? ¿Qué está manifestando ahí? Lo que tiene dentro del corazón. Sin embargo, seguimos mirando afuera. Hagamos cadenas de ayuno y oración 7 días a la semana. 7 días a la semana, sí. Para que el espíritu de celos se vaya de la vida de la iglesia. Ergo, iglesia somos vos y yo. Entonces el problema no es que vos guerrees contra ese supuesto enemigo. El problema es que cuando llegues a tu casa no te des cuenta que a lo mejor sigue estando en tu corazón ese enemigo al que vos creíste vencer afuera. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo claro? Entonces la guerra espiritual sirve para entretener un ratito a gente que no quiere madurar, gente que no quiere cambiar, gente que no quiere entender. Porque hay gente que no quiere madurar. No, yo quiero seguir guerreando contra el diablo, le quiero pisar la cabeza. Ya fue derrotado en la cruz, ¿para qué le pisamos la cabeza? No, porque yo quiero seguir batallando. Y te transforman los tipos cuando les quiero seguir batallando, hermano, porque hay un enemigo que está molestando. El problema es que el enemigo te lo lleva a tu casa, duerme con vos el enemigo muchas veces. ¿No te das cuenta que el problema no es el afuera, el problema es el adentro? Por eso muchas veces vivimos en derrota, vivimos como si nunca Jesús hubiese vencido al diablo. Vivimos mal porque no nos damos cuenta que el problema está en nuestro corazón, no está afuera, está adentro. Entonces, mientras no entendamos esto, vamos a seguir inventándonos historias para no aburrirnos, pero que no le cambien la vida a nadie. No le cambien la vida a nadie. Hay gente que dice: vamos a atar al diablo, ya está vencido. Lo vamos a enmudecer, le vamos a poner un bozal. Ahora, ¿de qué sirve todo esto si, por ejemplo, cuando volvemos a casa nos encontramos con que no lo habíamos vencido tanto como creíamos, sino que ahora está durmiendo ahí con nosotros? Hay que cambiar la manera de ver las cosas. Jesús dijo: todo eso de dentro sale del corazón de los hombres. Ese es el enemigo íntimo que nos vive abofeteando en lo privado. Ese es el enemigo al que le tenemos que prestar atención, ese que habita todavía dentro nuestro. No es el espíritu de enojo lo que te hace enojar, es que todavía hay enojo dentro tuyo y no te diste cuenta. Pero yo reprendo, harto, enmudezco, para eso, contra el espíritu del enojo. Pero te enojas en la semana, porque no salió el sol. Pero vos lo ataste, vos lo enmudeciste. ¿Y cómo es el tema entonces? ¿Se liberan solo esto? ¿Tienen el ministerio de liberación ellos? No. Es que no nos dimos cuenta que el problema está en nuestro interior. Unos versículos antes de lo que acabamos de leer, Jesús venía discutiendo con esta gente y él les dice: ¿en serio ustedes se preocupan por lo que sucede fuera? Cuando el problema central lo tienen adentro. El problema no es el afuera. El problema no es el afuera. No busquemos. Si nosotros de verdad queremos cambiar y resolver ciertos problemas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel iglesia, dejemos de buscar enemigos donde no hay. Porque el problema lo tenemos adentro. El problema lo tenemos adentro. No es el afuera el problema. El problema, bien digo, radica en lo que está dentro del corazón, de tu corazón y del mío. ¿Qué hay en tu corazón y del mío? ¿Qué hay? ¿Qué hay? De todas estas cosas que mencionamos, las que mencionó Jesús, ¿qué hay todavía en nuestro corazón? Avaricia, codicia, enojo, crítica, celos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Tenemos que identificar qué es lo que hay, porque ahí está el problema del por qué somos derrotados permanentemente.
Somos derrotados constantemente por lo que hay en nuestro interior, no por lo que está afuera. El afuera no tiene más posibilidad de la que vos le puedas dar o le quieras dar. Ahora el problema es el adentro. ¿Qué hay en tu corazón y en el mío? ¿Qué hay? Jesús es muy claro, muchachos, lo que contamina y arruina nuestra vida no es el afuera, es el adentro o dentro, como dice el texto. Ahí es donde tenemos que poner el foco, no en los enemigos espirituales externos que nos empujan a una guerra espiritual sin sentido. No existe la guerra espiritual en la Biblia. Vos no ves que haya un ministerio de guerra espiritual, no existe. No existe. Entonces cuando alguien te diga, no, lo que pasa es que hay que guerrear, ¿guerrear qué? ¿A quién hay que cortarle la cabeza ahora? Es no entender lo que estamos viviendo. Es el alma y es la carne la que se resisten a morir para que podamos realizar y ejecutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es tu carne, es tu alma, son los impulsos de la carne, los impulsos del alma que se resisten a morir, que no quieren ir a la cruz, los que te empujan, los que te incitan, los que te motivan a no hacer la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando vos sabés que hay algo que es bueno y entras en dudas si lo haces o no lo haces, lo que está operando es el alma, es la carne, que te está diciendo, no lo hagas. No lo hagas. No es un enemigo externo, es tu carne que te está diciendo, sí, dale para adelante. A ver, voy a ser más específico. No es el diablo el que incita a un hombre, a una mujer, a un pecado sexual. Es la carne que dice, sí, dale para adelante, está re linda, o está re lindo. Pero nosotros necesitamos sacarnos la culpa, entonces ¿qué decimos? El diablo, hermano, el diablo, ¿sabes cómo me motivó a pecar? Y Dios que está arriba dice, no fue el diablo, ese ya lo derroté yo, de ese me encargué yo hace más de 2000 años. Es tu carne que se resiste a morir, que todavía se resiste a reconocer que tiene impulsos sexuales incorrectos. Ese es nuestro verdadero enemigo, ahí tenemos que focalizar. No es el diablo, de ese se encargó Jesús hace más de 2000 años. Tenemos que entender esto. Mientras no lo entendamos, vamos a seguir viviendo en derrota. Te voy a poner otro ejemplo, un poquito más de todos los días. ¿Cuántos reciben dinero acá? Todos, ¿no? Todos. $10, $100, $1000. ¿Cuántas veces vos te propusiste y dijiste, este mes yo voy a ser ordenado con el dinero? Esto para que se lo cuenten a los que no vinieron. Cuando vengan así, ¿sabés lo que dijo el pastor? Habló de vos. Y ahí te va a salir el chismoso que llevas adentro. ¿Cuántas veces te propusiste y dijiste, este mes voy a ordenar mis finanzas, mi economía? Pero cuando viste el papelito ahí en la mano dijiste, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si hacemos lo otro, pero no habíamos hablado, pero bueno, lo hacemos el mes que viene. ¿Qué fue eso? ¿Fue el diablo o fue tu carne? ¿La carne de quién? Mía, no la carne del otro. Vos decís, vos a mí que sos re carnal. No. Tu carne que te empujó a hacer lo que no tenías que hacer. La fe no estupidiza a nadie. Hay gente que dice muchas veces, bueno, vamos para adelante, total, Dios proveerá. Y eso no es un pensamiento correcto. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sí? Esa es la carne que se resiste a morir y decir, voy a ser
voy a hacer lo que tengo que hacer, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él me da el querer, quiero, pero además me ayuda a hacerlo cuando yo muero a esa voluntad de la carne y del alma, porque si no voy a vivir en derrota. Voy a vivir en derrota permanente. ¿Sabes cuántas veces me he sentado con gente a charlar y le digo, mira, si esto no cambia, este es el problema. Acá se lo señalo con punto y coma. Este es el problema. Ah, bueno. Al año me encuentro en la misma situación y vos decís, otra vez lo mismo, perdiste un año de vida, flaco. Un año. ¿Pero por qué? Porque seguimos mirando hacia afuera. El problema es que el diablo, no. Sacate eso de la mente y del corazón. Si vos sos hijo de Dios, vos tenés que entender que tu carne, tu alma deben someterse al gobierno del Espíritu de Dios todos los días. Todos los días. Todos los días. Entonces, cuando eso ocurra, el alma y la carne no van a tener manera de operar. Mirá lo que dice Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, 9 y 10. Mirá lo que dice. ¿Lo tienen? Jeremías 17, 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón. ¿Viste lo que es el corazón, Alejandro? ¿Cómo es el corazón? Engañoso, y perverso, más que todas las cosas, dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tu corazón y mi corazón es engañoso y perverso si no está rendido al gobierno de Dios, al señorío de Cristo. Entonces vos podés vivir engañándote, autoengañándote, diciendo, no, yo hice lo que tenía que hacer. Ahora te voy a demostrar otra herramienta más que es letal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a Dios no lo podemos engañar, porque Él escudriña la mente y escudriña el corazón. Es como si te pusieran un GPS en la mente desde el cielo y Dios sabe los pasos que vas a dar dentro de un rato y Dios sabe los pasos que vas a dar mañana. Si tu carne y tu alma siguen empujándote y vos no discernís, que ahí está el verdadero problema. Dios sabe, dice, yo escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Ahora, ¿dónde está el problema? En el corazón. Decí conmigo, el problema está en mi corazón. Tengo que cambiarlo. No ponerle un parchecito, una curita. Bueno, está lastimadito un poquito, le vamos a poner una curita. No, tengo que cambiarlo. Y esa obra la hace el Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, Dios sabe las veces que la motivación con la que hicimos ciertas cosas no era correcta. Dios sabe las veces que te levantaste con una motivación incorrecta y a pesar de saber que era incorrecta, continuaste adelante. La carne y el alma no se sacian. ¿Sí o no? El problema no es que nos vaya mal en algún área de nuestra vida. El problema es que quizás estamos mirando hacia afuera, buscando a ver a quién responsabilizar, en lugar de mirar nuestro corazón y decir, la verdad que si esto no funciona es porque yo algo no estoy haciendo bien. Cambia la cosa, ¿no? Pero para eso se requiere madurez. ¿Por qué? Porque si no, vamos a vivir en un círculo vicioso permanente. Vamos a salir del problema por una temporadita hasta volver a encontrarlo. ¿Se solucionó el problema? No, sigue estando ahí. Pero como por ahora se calmó todo, hasta que te lo encuentres a la vuelta de la esquina nuevamente. ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
El problema es el adentro, es lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús fue muy claro. Mientras de la boca para afuera muchas veces nosotros decimos cosas como hermano, Dios le bendiga. Pero por dentro estamos diciendo, la que se mandó. Y dando rienda suelta a la crítica. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros creemos que hemos vencido a la crítica. Y la crítica desde adentro te dice, qué bueno que todavía no te diste cuenta que estoy acá. Y vos te vas a dormir convencido de que venciste un demonio de crítica, o de murmuración, o de celos, o de enojo, o de lo que sea. Pero en realidad no lo venciste, sigue estando ahí con vos. Lo que pasa es que necesita que se accione una mínima dificultad para manifestarse. Cambia la cosa, ¿no? El problema no es el diablo ya fue derrotado. Jesús hoy quiere que entendamos esto, el problema no está afuera. Si nos cuesta vivir la vida de Cristo, si nos cuesta vivir una vida victoriosa en Cristo como hijos de Dios, el problema no está afuera, el problema está dentro. Abramos el portón del corazón y empecemos a indagar qué tenemos ahí. Si esta semana te enojaste por lo que sea, entonces el problema no es el espíritu de enojo. El problema es que mientras vos creíste que con renunciar a ese espíritu de enojo y atarlo y reprenderlo y echarlo al abismo y al infierno y al Seol y al ave y qué sé yo cuántas cosas más, el enojo se metía dentro tuyo y decía, qué bueno que todavía no se da cuenta, estoy acá. ¡Hola! Entonces, ¿qué sucede? Algo chiquitito, ¡ay, yo sabía que... El espíritu de enojo o de crítica o de envidia, o de celos, o de malos pensamientos. Sigue estando ahí. Siempre cuento la historia de ese muchacho que alguna vez traje para ver qué podíamos hacer con esta pared. Si la podíamos tirar y ampliar para allá o no. Y el muchacho se plantó acá un ratito y nos pusimos a charlar y qué sé yo. Él era creyente, al día de hoy. 2x3 me lo cruzo. Entonces, charlando él me dice, no, porque en mi iglesia dice, están orando para que ustedes vuelvan al lugar donde están. ¡Apa! Dije yo, no sabía que se podía orar por eso. No sabía que se podía orar en contra de un hermano. En mi barrio eso le dicen diabólico y perverso. No sé cómo le dirán en el barrio de él. Pero como era un chico nuevo, inocente en la fe, me dice, yo todavía no entiendo cómo es posible que ese tipo de cosas pasen. ¡Uf! ¿Por qué? Porque el problema no está afuera, el problema está dentro, en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Cuando a vos no te alegra el progreso de un hermano, tenemos que revisar si acaso no tenemos un conflicto ahí. Porque debiéramos celebrar el progreso del otro como si fuera propio. ¿Por qué él avanza y yo no? ¿Por qué a él todas las cosas le salen bien y a mí no? Si yo también voy a la iglesia, yo también canto, yo también hago esto y lo otro. Y porque quizás tenés el monstruo metido adentro. Porque quizá la envidia, los celos, te está corrompiendo el corazón y no te estás dando cuenta. ¿Sabés por qué hay problemas muchas veces en los matrimonios? Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Duerme, no son dos, son tres. Y a veces más. El problema no es el afuera, el problema está adentro. Ahí tenemos que focalizar y resolver. Mientras de la boca para afuera reprendíamos al diablo y a todo espíritu que provoca pensamientos impuros, malos o inmundos, por dentro pensábamos mal del otro, de aquel, del fulano aquel, de la otra persona. Entonces el enemigo íntimo gritaba, qué bueno que siguen peleando y buscando afuera. Sigo acá adentro, tranquilito, calentito. Que sigan buscando afuera. El problema va a ser el día
que nos demos cuenta que el problema de los malos pensamientos nace en nuestro corazón. Mientras en la iglesia cantamos, el gozo del Señor es la fuerza de mi vida, el lunes por la mañana bastaba una boleta del uso de gas para que el gozo se transformara en un profundo enojo y te desquitaras con quien se te cruzara enfrente. Eso no pasa en esta iglesia, gracias a Dios, pasa en otras iglesias allá, cerca de la zona de Cervantes. Entonces el enojo está agazapado, dice, qué bueno que no me descubrieron, acá estoy. Seguimos. Entonces la victoria obtenida el domingo por la tarde se transforma en tristeza, en enojo, en malestar. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el problema está afuera. Es el diablo el que hace todo esto. No, no es el diablo, es nuestra carne, es nuestra alma que se resiste a morir. Dejemos de echarle la culpa al diablo, ya tiene demasiado, ya está condenado el pobre. No tiene vuelta atrás su historia. Tenemos que hacernos cargo de todas las cosas. La envidia, los celos, cosas que suelen pasar a otros cristianos, el enojo constante y permanente por cosas que ya debiéramos haber vencido, la inconstancia, la mentira, las miradas de reojo pensando por dentro, ¿quién se cree que es? Todas esas cosas que debiéramos haber matado están ahí, latentes. Entonces el problema no es el diablo. El problema es la buena memoria a veces. Y de tan buena hasta no olvidamos las cosas que debíamos haber olvidado. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? El Señor conoce nuestro corazón y Él sabe perfectamente si acaso esta semana alguno de estos enemigos íntimos hizo su aparición en nuestra vida. Él sabe. Él sabe. Si esta semana te lo encontraste en tu casa, no es porque apareció de golpe, es que está viviendo ahí. Hasta que no lo eches, hasta que no decidamos tomar autoridad de verdad, decirle, Señor, perdóname, porque yo buscaba enemigos afuera, pero están adentro. Y yo quiero morir hoy a esa voluntad engañosa y perversa. Quiero morir a ese corazón que no sirve para nada. Quiero pedirte que vos me des un corazón nuevo. No sigas, por favor, enganchándote en esas guerras espirituales sin sentido. No sigas, no conducen a nada. Lo que tenés que hacer es dejar que el Señor descubra tu corazón. Mi corazón. No es el demonio de mentira lo que tenemos que atar. Ese ya fue vencido. Lo que tenemos que hacer es reconocer que todavía la mentira nos gobierna. Señor, la verdad que todavía la mentira ocupa lugar en mi corazón. Perdóname. Lo llevo a la cruz. Ayúdame a vivir en la verdad. Cambia la cosa. No es el demonio de malos pensamientos lo que tenemos que atar y reprender. Ese ya fue vencido en la cruz. Lo que tenemos que hacer es reconocer que pensamos mal. Que tenemos una inclinación a pensar mal de todo y de todos. Entonces llevar esos pensamientos a la cruz y pedirle al Espíritu Santo que llene nuestra mente con sus palabras y con sus pensamientos. Pensamos mal porque nos falta palabra muchas veces. Por eso pensamos mal. Lo mismo es con cualquier otro de esos pecados que te mencioné. Con la lujuria, con la pornografía. Oye, que a mí me gusta, está re lindo, pero es pecado. Y hasta que no descubramos nuestro corazón delante de Dios y sigamos permitiendo que los pecados sexuales parecieran o parezcan normales, vamos a seguir con el monstruo adentro. No es que tengo que atar el espíritu de lujuria y de lascivia y de... No, eso ya fue vencido, derrotado en la cruz. Lo que tengo que reconocer es que si todavía eso está en mi corazón, en mi vida, lo más probable es que yo tenga problemas en el matrimonio. Jesús nos ha capacitado para que podamos vencer. El tema es cuáles de estos enemigos íntimos todavía están en nuestra vida, impidiéndonos crecer,
impidiéndonos madurar, impidiéndonos avanzar. No es el diablo en nuestra alma y en la carne que nos motivan a hacer todo lo contrario de lo que Dios quiere. Eva pecó de avaricia, de codicia en el Edén. Y eso Dios no se lo había dado. Fue su propia alma la que sintió la inclinación a tomar ese árbol prohibido. El problema que se genera cuando no reconocemos esto es que nos podemos tornar religiosos y legalistas. ¿Se acuerdan el caso en que Jesús sale en defensa de una mujer que quería ser apedreada? Bueno, acá viene lo segundo que te quiero decir. Esta gente, delante de la ley, estaba en perfecto orden según ellos. Estaba bien, pero delante de Jesús no. Y querían apedrear a una mujer, matar a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y Jesús le dice que primero esté, o el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y dice el texto que uno a uno fueron acusados por su conciencia. Uno a uno dice que fueron dejando las piedras ahí. ¿Por qué razón? Porque lo que ocurre es que, imagínate, yo mientras estaba ahí y escribía esta porción de la palabra, me di cuenta que cuando la conciencia te acusa es letal. Es nocivo cuando la conciencia te acusa. Entonces estos hombres, yo me imagino que iban con las piedras para tirárselas a la mujer. Y cuando Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra, dice que la conciencia empezó a decirle, ¿y vos vas a atreverte a tirar piedra? Cuando vos todavía seguís mintiendo. Y viene el otro que estaba ahí con la piedra y ya le iba a largar. Y cuando hizo así, viene la conciencia y le dice, ¿y vos te vas a animar de verdad a arrojarle la piedra a esta mujer cuando vos seguís codiciando a la mujer de tu prójimo? Porque la conciencia es letal. La conciencia se transforma en un testigo en contra nuestra. Entonces muchas veces el religioso y el legalista, ¿qué hace? Dice, pecó. Y viene la conciencia y le dice, sí, igual que vos esta semana. Cuando mentiste, cuando hablaste mal de otro, cuando miraste lo que no tenías que mirar. Y entonces deja la piedrita y dice, me voy. La conciencia les venía a hablar. La conciencia es letal. La conciencia muchas veces te va a decir, no te atrevas. El problema es que cuando no la escuchamos, se genera ese sentimiento de culpa. ¿Sí? Entonces uno a uno estos tipos fueron dejando las piedras ahí. Uno a uno. Porque se dieron cuenta que no estaban en condiciones de exigir nada. Lo que te sucede o lo que sucede, te dice doña conciencia, es que todavía nadie se enteró de lo que estás luchando. ¿Sabes? El tema es que ninguno se atreve a decir, sí, yo esta semana luché con este enemigo. De todo lo que usted mencionó, de lo que se mencionó, a mí esta semana me pasó esto. Nadie se atreve. Por vergüenza, por temor. Nadie se atreve a decir, yo esta semana miré cosas que no tenía que mirar. No. Ay, por Dios. Eso fue lo que llevó a esta gente a transformarse en legalistas y en religiosos, que se sentían capaces de condenar a otros, pero no miraban su corazón. Entonces Jesús los desnuda y les dice, no se atrevan, ustedes también en la semana pecaron. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado de ellos y el de ustedes? Que el de ustedes todavía no se descubrió, por ahora. Por eso cuando vos estés luchando con una situación como esa, con un pecado y todavía te cueste, vos sentís que te cueste y que insistís, pedí ayuda. No digas, bueno, ya va a suceder que voy a salir de esto. No.
no, a veces no, a veces no. Y ese, bueno, ya lo voy a vencer, ya voy a salir de esto, el que está hablando es el alma, la carne. La que te está diciendo, ya vas a salir solo. A veces no. Hay gente que ha morido, que ha muerto con los mismos problemas que arrastró durante años. Hay gente que nunca pudo resolver sus problemas. ¿Por qué razón? Porque se negaron a reconocer que tenían X problema. Entonces nunca lo solucionaron. Prefirieron mirar afuera, decir, bueno, si me pasa esto es por esto, por esto, por esto. No. El problema, según Jesús, es que está el enemigo íntimo operando. Nadie lo ve, pero vos sabés que está ahí. Quizás yo no me dé cuenta cuál es ese enemigo íntimo que viene todos los días y te genera problemas, pero vos sabés que está ahí. Vos sabés que está ahí. Y que a veces basta algo muy chiquitito para que se despierte, se active y empiece a operar. Vos sabés que está ahí. Vos sabés que está ahí. No es el diablo, dejemos de culpar al diablo. De eso se encargó Jesús hace más de 2000 años. Nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia vida. Amén. Te leo rapidito unos versículos. Primera de Juan 3, no lo busquen, después léanlo en casa. Primera de Juan 3, 19 al 22 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, entiéndase también conciencia, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, si tu corazón, si tu conciencia te dice, mirá lo que estás haciendo, si te reprende tu conciencia, arrepentite delante de Dios. Señor, perdóname, porque hasta ahora me he dejado influenciar por mi alma, por mi carne. No es el espíritu de malos pensamientos, es que yo estoy dando rienda suelta en mi carne y en mi alma a esos malos pensamientos. Por eso me va mal. Y a veces pensar mal no es pensar mal necesariamente de alguien, sino de uno mismo. Yo no puedo, no lo voy a lograr, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Si tu conciencia viene y te dice, esto está mal, arrepentite rápidamente. Ahora, dice Juan, si nuestra conciencia, si nuestro corazón no nos reprende, entonces podemos tener confianza delante de Dios que si le pedimos algo a Él lo va a entregar, lo va a responder. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo agradablemente delante de Él. ¿Amén? Esa es una promesaza. Esa es una promesa, pero yo tengo que asegurarme de que mi conciencia no me reprenda. Diego, deja de pensar esto. Perdón, Señor. Ahora, si mi conciencia no me dice nada, entonces yo puedo acercarme delante de Dios y pedirle, Padre, te pido esto. Y tengo la certeza de que Él va a responder. ¿Por qué? Porque estoy viviendo y haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Termino con este versículo. Dice Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Pablo se encuentra en una lucha y él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero ¿por qué su cuerpo era considerado por él un cuerpo de muerte? Por esto que venimos hablando. Porque había en él reconocía que había una inclinación hacia el pecado. Que el cuerpo, la carne, lo empujaba hacia el pecado. Por eso él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de este problema. Amén. Esa es la verdadera victoria de la que nosotros nos tenemos que apropiar. Humanamente hablando no vamos a poder resolver todo esto, pero Jesús ya se encargó de eso y Él nos resolvió este verdadero problema. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer cuál es ese enemigo íntimo
que día a día viene y nos genera conflictos. Dejemos de buscar enemigos afuera y empecemos a mirar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y vamos a lograr descubrir que hemos perdido muchísimo tiempo con batallas sin sentido, con guerras espirituales sin sentido. Tenemos que rendirnos delante del Señor, rendirnos en nuestro corazón, y esos enemigos van a ir desapareciendo lenta y progresivamente. ¿Sí? Amén. Nos ponemos de pie, por favor.